Hola jóvenes, en esta clase nosotros vamos a calcular, como dice acá, el objetivo, calcular los parámetros de onda en el modelo ondular mediante ejercicios. En esta clase se supone que usted debe observar, ¿cierto?, cómo se realizan los cálculos, que realmente son muy sencillos, para determinar el valor de cada parámetro de onda. Longitud de onda, periodo, frecuencia y velocidad. Aquí tenemos en cada ejercicio, que son 3 ejercicios, este es el primero. Siempre en cada ejercicio, al lado izquierdo, va a tener entonces las ecuaciones a la vista para poder calcular cada parámetro del modelo de onda. Veamos el primer ejercicio. En el primer ejercicio tenemos acá un tren de onda. Un tren de onda significa un grupo de ondas que está contenido en una longitud horizontal de 10 metros y está contenido en un tiempo de 5 segundos. En este tren de onda se nos pide calcular la longitud de onda, el periodo, la frecuencia y la velocidad de onda, utilizando, ¿cierto?, estas ecuaciones que aparecen en este cuadrito pequeñito en el lado izquierdo. Veamos el primero, la longitud de onda. ¿Cómo calculamos la longitud de onda? La longitud de onda la calculamos de la siguiente manera. Longitud total horizontal del tren de ondas. ¿Cuánto es en este caso? 10 metros. Colocamos 10 metros. Dividido por... ¿cuántas ondas tenemos acá? Bueno, en este momento entonces tenemos el trabajo de contar o contabilizar el número de ondas. Siempre empezamos en el eje neutro. Empecemos en el eje neutro. Ahí está. Y vamos a contar el número de ondas. Una onda es subida, o sea, ¿cierto? Montaña, valle, al centro. Eje neutro, montaña, valle, el eje neutro. Montaña, ¿cierto? Valle, el eje neutro. Una onda es desde el eje neutro hasta el eje neutro. Otra onda desde el eje neutro, hasta el eje neutro. Vamos a contar el número de onda entonces, ¿cierto? Tenemos una onda, 2 ondas y media. Repitamos. Una onda, 2 ondas y media. Es decir, 2,5 ondas. ¿Y esto qué es lo que nos va a dar? 4, ¿cierto?, metros. ¿Qué significa que la longitud de onda lambda sea 4 metros? Significa que el largo horizontal, la longitud horizontal de una sola onda es 4 metros. Es decir, 4 metros una onda, 4 metros otra onda, ya van 8, y la mitad de una onda, ¿cierto? 2 metros, son 10 metros. Y coincide con la longitud horizontal total del tren de onda, en este caso. Veamos el período. El período está definido como el tiempo total dividido por el número de ondas, número de ondas presentes en el tren de ondas. Tiempo total del tren de ondas, 5 segundos. Colocamos 5, entonces 5 segundos. Y dividido por el número de ondas. ¿Cuántas ondas habíamos dicho? 2,5 ondas. 2,5 ondas. Y esto nos va a dar entonces 2 segundos. Significado del periodo que sea 2 segundos. Eso significa, ¿cierto?, que una onda se demora en desplazarse 2 segundos. Una sola onda, ¿cierto?, vemos pasar cada 2 segundos. Frecuencia, veamos la frecuencia, que es número de ondas dividido por el tiempo total. ¿Cuántas ondas tenemos en el tren de ondas? Ya habíamos visto que era 2,5 ondas. 2,5 ondas, ¿cierto? Y dividido por ¿cuánto es el tiempo total? 5 segundos. 5 segundos. Y esto obviamente nos entrega entonces 0,5. La unidad de frecuencia es el hertz. ¿Cuál es el significado de que la frecuencia sea 0,5 Hz? Eso significa que en cada segundo nosotros podemos ver el desplazamiento de 0,5 ondas, la mitad de una onda, por un punto determinado. La velocidad o rapidez
¿cierto? Tenemos la ecuación que tenemos acá, entonces es lambda sobre t, es decir, longitud de onda dividido por el período. La longitud de onda ya fue calculada, 4 metros, ¿cierto? Y lo dividimos por el período que fue recientemente calculado, 2 segundos, 2, ¿cierto? Segundos. Y esto nos va a dar entonces 2, la unidad es metros sobre segundo. El desplazamiento, perdón, la rapidez entonces de la onda, de este tren de onda, es 2 metros cada segundo. Veamos el ejercicio número 2. Aquí hay una gráfica que hay que saber leer, ¿cierto? Una gráfica que tenemos acá en la parte gris, ¿cierto? Y las ondas se ven en estas líneas rojas, y hay que saber leer esto entonces. Y acá a la izquierda tenemos el cuadrito con las ecuaciones que necesitamos. Nuevamente, para este tren de ondas, nótese bien la gráfica como es, que horizontalmente en el eje X tenemos metros, y en el eje Y o verticalmente también tenemos metros, no hay tiempo. Sin embargo, en el enunciado dice que el tren total, el que se ve acá en el tren total, que se ve acá en este segmento de tren, ¿cierto? Se desarrolló en 10 segundos. O sea, tenemos el tiempo total. Longitud de onda. ¿Cuál es el largo de la onda? ¿Cuál será el largo de la onda? Aquí se ve claramente cuál es el largo de la onda. ¿Cuántas ondas tenemos? Primero, partimos del eje neutro, una onda, dos ondas y la subida. Pero ¿cuántas subidas tenemos? Una subida, bajada, una, dos, tres, cuatro. Cuatro segmentos más o menos parecidos a este, por lo tanto, este es un cuarto. Repitamos entonces, una onda, dos ondas y un cuarto. Repitamos, una onda, dos ondas y un cuarto. Dos ondas y un cuarto. Bueno, y esas dos ondas, un cuarto. ¿Cuánta es la longitud total? Total del tren. 8, y aquí tendría que venir el 9, ¿cierto? 9 metros. 9 metros. Dividido por, ¿cuántas ondas tenemos? Dos ondas a un cuarto. Dos ondas a un cuarto significa 2,25 ondas. Y entonces, ¿qué número nos va a dar entonces? Acá 9 metros dividido por 2,25. 9 sobre 2,25 nos va a dar entonces 4. ¿4 qué? 4 metros. Esa es la longitud de una onda. 4 metros. Nótese que lo hicimos, calculamos la longitud de onda por una ecuación, pero también la podemos leer directamente en la gráfica. Aquí tenemos una onda hasta acá. Desde cero baja, pues vuelve a subir hasta acá. ¿Y el largo cuánto es horizontal? 4 metros. 1, 2, 3, 4. 4 metros. O sea, viendo la gráfica ya hubiésemos calculado, hubiésemos identificado inmediatamente la longitud de onda, pero aquí lo hicimos calculando. Y las dos son 4 metros. Veamos período. Período, veamos la ecuación. Período, tiempo total dividido por el número de ondas. ¿Cuánto es el tiempo total del tren de onda? El ejercicio lo dice, son 10 segundos. Tiempo total, 10 segundos dividido por, ¿sí?, el número de oscilaciones. Fíjese bien, el periodo número de oscilaciones. 2,25 ondas, habíamos dicho. 2,25 ondas. Y esto nos va a dar 10 sobre 2,25, 4,4 periodos. 4,4 y vamos a colocar aquí periódico. ¿Cierto? ¿Y la unidad cuál es? Segundos. ¿Qué significa que el periodo de este tren de ondas, ¿cierto?, que tenemos acá en la gráfica, sea 4,4 periódicos segundos? Significa que una onda se demora en pasar por un punto determinado 4,4 segundos. En 4,4 segundos pasa una onda. En los siguientes 4,4 segundos pasa la segunda onda y así sucesivamente. Período, entonces, para resumir, 4,4 segundos significa que cada onda se demora en desplazarse, ¿cierto?, por un punto determinado, 4,4 segundos. Veamos la frecuencia. La frecuencia está definida como número de oscilaciones dividido por el tiempo. ¿Cuántas oscilaciones habíamos contado aquí? ¿Cuántas ondas? 2,25 ondas.
Colocamos 2,25 ondas. ¿Y en qué tiempo total? Tiempo total lo dice en 10 segundos. En 10 segundos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos acá? 2,25, ¿cierto? 2,25 sobre 10 segundos, lo que nos va a dar a 0,225. 0,225. ¿Cuál es la unidad de frecuencia? A ver, recuerde, ¿cuál es la unidad de frecuencia? Sí, exactamente, Hertz. 0,225 Hz. ¿Qué significa que la frecuencia de este tren de onda sea 0,225 Hz? Significa que 0,225 ondas se desplazan en un punto en cada segundo. En cada segundo tenemos el desplazamiento de 0,225 ondas. Ese es el significado de frecuencia. Veamos rapidez o velocidad de onda. Es la longitud de onda dividido por el período. Longitud de onda ya fue calculado, 4 metros. Y colocamos 4 metros dividido por el período. El período es 4,4 periódico. 4,4 periódico segundos. Segundos. Y eso nos va a dar entonces 4 sobre 4,4 y esto nos va a dar 0,9. 0,9 entonces metros sobre segundo. Significado, significa que la onda se desplaza casi un metro, es decir, 0,9 metros en cada segundo. Significado entonces de la rapidez de onda. Veamos al tercer y último ejercicio. Aquí tenemos un tren bastante nutrido de varias ondas y nuevamente tenemos las ecuaciones, ¿cierto? En este cuadrito. Veamos el tren de ondas, veamos leerlo. Aquí hay un número de ondas que vamos a calcular ya luego, pero todo este tren de ondas está contenido en 12 segundos y en una longitud horizontal de 6 metros. ¿Cuántas ondas tenemos acá? Volvemos a partir del eje neutro entonces. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una onda, 2, 3, 4, 5, 6. Repitamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ondas. 6 ondas contenidas en 6 metros horizontales, contenidas también en 12 segundos. Con esta información vamos a calcular la longitud de onda. Aquí, como no tenemos una lectura en una gráfica, no podemos medir horizontalmente cuánto mide una onda, pero vamos a tener que hacerlo en ecuaciones. Longitud total, entonces, 6 metros. ¿Cuántas ondas tenemos acá? 6 ondas. Eso es lo que habíamos contado. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos acá? 1 metro. ¿Qué significa? Que cada onda mide horizontalmente 1 metro. Repito, cada onda mide horizontalmente 1 metro. Esa es longitud de onda. Vamos por el periodo. Quiero que es periodo tiempo total dividido por el número de ondas. ¿Cuánto es el tiempo total del tren? 12 segundos. 12 entonces segundos dividido por el número de ondas. ¿Cuántas ondas? 6. Eso habíamos contado, 6 ondas. Y esto nos va a dar entonces 2 segundos. ¿Cuál es el significado que el periodo de este tren de onda sea 2 segundos? 2 segundos. Cada onda se demora en pasar por un punto 2 segundos. Cada onda se demora 2 segundos en pasar por un punto. Ese es el significado de periodo. ¿Cierto? Cada onda entonces se demora, ¿cierto? En pasar por un punto 2 segundos. Veamos la frecuencia. La frecuencia. La frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones o número de ondas sobre el tiempo total. ¿Cuántas ondas tenemos acá? Sabemos que son, no, la frecuencia, número de oscilaciones, ¿cierto?
son 6 ondas, dividido por, ¿cuánto es el tiempo total? Tiempo total, 12 segundos. 12 segundos. Y esto nos entrega entonces un resultado de 0,5. ¿Cuál es la unidad de frecuencia? Es la Hertz. 0,5 Hz. Significado de que la frecuencia sea 0,5 Hz significa que 0,5 ondas, es decir, media onda, pasa por un punto en cada segundo. Media onda pasa por un punto en cada segundo. 0,5 Hz. Rapidez de onda o velocidad de onda está indicado o está aquí en la ecuación, que es longitud de onda dividido por el periodo, lambda sobre t mayúscula. Lambda, ¿cierto? Longitud de onda, 1 metro, ya anteriormente calculado, dividido por el periodo t, que también fue calculado anteriormente, 2 segundos, 2 segundos, y esto nos va a dar entonces 1 sobre 2, 0,5, resultado metro sobre segundo. El tren de onda entonces se desplaza medio metro en cada segundo. Entonces, estos son los 3 ejercicios que nosotros hemos resuelto en esta clase. Y vuelvo a recalcar entonces, lo que importa acá es que usted sepa manejar estas ecuaciones, sepa contar el número de oscilaciones en un tren de ondas determinado, ¿cierto? Y calcular todos estos parámetros de onda y también el significado, el resultado de cada cálculo. Significado de longitud de onda, significado de periodo, significado de frecuencia, significado de rapidez de onda. Saber calcularlo, saberlo cómo calcular y también la interpretación física de cada parámetro. Bien, jóvenes, este ha sido el final y no será hasta en otra ocasión.